Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. A inicios del siglo XX, una obra de ingeniería abandonada se convirtió en un cementerio de desechos químicos, cuyos cadáveres atormentarían a quienes tuvieron la mala fortuna de vivir cerca de ellos. Las consecuencias de este tipo de acciones se han multiplicado por todo el mundo, generando graves casos de injusticia ambiental, incluyendo aquellas ocurridas en el norte de Chile, donde la negligencia y avaricia de dos empresas, sumada al actuar descuidado del Estado, terminó exponiendo a una comunidad a una enorme cantidad de desechos peligrosos, lo que ha dejado una marca de por vida en sus habitantes. Y les recuerdo que si les gusta este proyecto y lo quieren apoyar, lo pueden hacer a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com/lacienciapop y se pueden inscribir para hacer un aporte a este podcast. Agradezco como siempre los aportes de Sebastián Toledo, Alberto Montt y Laura, Claudia D'Alenson, Diego Molina, Macarena Vergara, Pedro Maldonado, Hernán y Lucas Castillo, Chuchurex, Sandra Galás, Ana Lucía Luna, Cristian Subiabre, Romina Mattioni, Simón Castillo Riedemann, Diego Socias, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías van der Straten, Francisco Soto, la familia Flores Noguer, Leonor Echeverría, Sergio Espinosa, Rafaela Hidalgo, Marcela Martínez, Cristóbal Orellana, Diego Riquelme y Gastón Bravo Arrepol. El año 1982 fue uno de grandes estrenos en el cine, con E.T. el extraterrestre y Gandhi entre las películas más recordadas. Y claro, también Poltergeist, una película de terror escrita por Steven Spielberg y que cuenta la historia de una familia que se muda a una casa en una urbanización recién construida en California. Al poco rato, sin embargo, una serie de extraños fenómenos comienzan a atormentar a la familia, y finalmente la hija menor, Carol Ann, es abducida a otra dimensión a través de un portal que aparece en su closet. Si no han visto la película, les advierto que ahora voy a contar el final. La familia descubre que toda la urbanización fue construida sobre un cementerio que había en el lugar, y para ahorrar dinero, los dueños del negocio inmobiliario decidieron mover solo las lápidas, dejando los ataúdes bajo las casas recién construidas. Eran esos los espíritus atormentados que se manifestaron de diferentes formas a la familia. La película funciona muy bien como una alegoría sobre la ambición humana y sobre cómo a veces lo que está bajo el suelo y que es dejado de manera negligente puede afectar de manera insospechada la vida de las personas que viven sobre esos cementerios. Y de eso se trata la historia de hoy, de otro tipo de poltergeist. En la década de 1890, un empresario ferroviario de Estados Unidos llamado William Love tuvo una idea brillante. Iba a excavar un canal que conectara el río Niágara con el lago Ontario, haciéndole el quite de esta forma a las famosas cataratas del Niágara. Su idea original era usar el flujo de agua a través de este canal para generar electricidad para las comunidades en crecimiento en la zona. Un negocio gigantesco, pensando en lo rápido que estaba creciendo la población de la ciudad de Niagara Falls. Así, William Love compró tierras, contrató trabajadores y comenzó a excavar. Desafortunadamente, eligió un muy mal momento para iniciar su proyecto. Su plan era generar corriente continua, pero ese tipo de corriente, impulsada por fuerza por Thomas Edison, tiene limitaciones de transmisión significativas, y casi al mismo tiempo, Nikola Tesla y otros estaban ayudando a introducir la corriente alterna en el mundo. Por otro lado, el Congreso de los Estados Unidos había aprobado recientemente una ley que prohibía la desviación de agua desde el río Niágara para poder ayudar a preservar las famosas cataratas. Enfrentado a estas dificultades, William Love cambió su plan e improvisó una solución. Iba a usar su canal como una ruta comercial alrededor de las cataratas del Niágara, una suerte de canal de Panamá en miniatura, que sería el corazón de una nueva urbanización que bautizó como Ciudad Modelo. Trazó parques y centros comunitarios donde las carreteras y los vecindarios estarían alrededor del canal,
una suerte de Venecia en Estados Unidos. Sin embargo, después de cavar menos de 2 kilómetros, construir un par de calles y unas pocas casas, William Love se quedó sin dinero y abandonó el proyecto. El canal de Love, como fue llamado, tenía 1,5 kilómetros de largo, 15 metros de ancho y una profundidad variable que oscilaba entre los 3 y 12 metros. Lentamente esta gigantesca piscina abandonada a su suerte se llenó de agua y básicamente nadie la tocó hasta el año 1920. Por esa fecha, la ciudad de Niagara Falls comenzó a usar el canal como un vertedero para la basura. En 1942, la compañía química Hooker recibió permiso para usar el canal como un vertedero de sus residuos químicos. Para esto, el canal Love fue drenado y se puso una gruesa capa de arcilla en los costados y en la parte inferior. Una vez que este revestimiento de arcilla estuvo instalado, la compañía química Hooker comenzó a llenarlo con tambores de 210 litros de desechos químicos derivados de varios procesos industriales asociados con sus actividades productivas. El ejército de los Estados Unidos y la ciudad de Niagara Falls también utilizaron el área como un vertedero hasta el año 1948, cuando la compañía química Hooker compró el canal para convertirlo en su exclusivo cementerio de desechos tóxicos. En 1953, alrededor de 21 millones de kilos de productos químicos, muchos de ellos extremadamente tóxicos y peligrosos, habían llenado el canal, por lo que este fue tapado con 6 metros de tierra y pronto la vegetación comenzó a crecer, cubriendo cualquier rastro de este cementerio químico. En paralelo, la población humana alrededor de la zona había crecido enormemente y la ciudad de Niagara Falls necesitaba expandirse y construir nuevos vecindarios y escuelas para dar cuenta de la mayor demanda. En ese momento pusieron sus ojos en el canal Love y ante la negativa de la compañía de vender esos terrenos para desarrollos inmobiliarios, debido al temor por lo que pudiera pasar con lo que estaba enterrado ahí, la ciudad de Niagara Falls no encontró una mejor solución que expropiar los terrenos, obligando a la compañía a vender la propiedad en $1. Más tarde, la historia demostraría que fue un pésimo negocio. Rápidamente se construyó una urbanización completa sobre los terrenos del canal Love. Plazas, negocios y calles terminaron por consolidar un barrio, cumpliendo finalmente el sueño de William Love. En 1954, y debido a la falta de vacantes en los colegios del sector, el consejo escolar decidió construir una escuela para 400 estudiantes sobre los terrenos del canal Love. Mientras trabajaban en los cimientos, comenzaron a emerger tambores de 210 litros llenos de desechos químicos. Frente a este escenario, las autoridades decidieron relocalizar la escuela 26 metros al norte. En 1955, y con 400 niños asistiendo a esa escuela, un sector del patio de 7 metros cuadrados se hundió, exponiendo los desechos químicos y convirtiéndose de paso en uno de los lugares predilectos de los niños para jugar en los días de lluvia. A pesar de las quemaduras químicas con las que muchos niños terminaron, nadie pareció prestar atención a las quejas de los apoderados. Ese mismo año, otra escuela fue construida en las cercanías del canal. A finales de la década de 1950, la ciudad de Niagara Falls había eliminado parte del revestimiento de arcilla del canal para ejecutar trabajos de alcantarillado. Además, el revestimiento de arcilla, que se suponía era impermeable, comenzó a formar grietas en varios sectores. En paralelo, lentamente, los vecinos comenzaron a quejarse cada vez con mayor frecuencia por ciertas filtraciones con un olor muy desagradable que aparecían en sus sótanos, patios y parques. En este escenario, solo faltaba un evento detonante para la tragedia. En la película Poltergeist, una de las escenas más memorables tiene lugar hacia el final, cuando, bajo una fuerte lluvia, una de las protagonistas termina en la piscina a medio construir de la familia, un agujero que está lleno de agua. Mientras lucha para salir de ahí, los esqueletos de quienes estaban enterrados bajo la casa comienzan a emerger, y la actriz Jo Beth Williams lucha contra ellos, sin saber que eran esqueletos reales, por cierto. Por aquella época la producción de la película descubrió que era más barato comprar esqueletos humanos a una empresa de insumos médicos que fabricar esqueletos de plástico. Una escena similar se vivió en la ciudad de Niagara Falls en el invierno de 1977,
cuando las fuertes nevazones y lluvias causaron una elevación de los niveles de las aguas subterráneas en la ciudad y los esqueletos químicos percolaron hacia la superficie. Los sótanos de las casas y sus patios, las calles y parques se llenaron de pozas de color oscuro y un penetrante y nauseabundo olor químico se tomó la ciudad. Varios residentes denunciaron que sus piscinas fueron levantadas de cuajo por la fuerza del agua que subía desde el subsuelo y que ahora éstas flotaban en su propia piscina de agua tóxica. Las denuncias por malestares causados por los vapores tóxicos y quemaduras e irritación por el contacto con este líquido hicieron que rápidamente se investigara la composición de lo que había subido a la superficie del barrio del Canal Love. En agosto de 1978, el periódico New York Times publicó en su portada los resultados de los análisis. Al menos 82 compuestos diferentes, 11 de ellos presuntos carcinógenos, incluyendo benceno, se habían estado filtrando hacia la superficie a través del subsuelo, desde los tambores oxidados que habían sido enterrados en el Canal Love por la compañía química Hooker, afectando a más de 100 casas y a las 2 escuelas públicas del barrio. La lista de compuestos detectados incluía a otros derivados del benceno y tolueno, además de las extremadamente tóxicas dioxinas. Al año siguiente, la Agencia de Protección Ambiental, la EPA, que había nacido en diciembre de 1970, declaró el área alrededor del Canal Love como un área de desastre. Las 2 escuelas públicas construidas en la década de los 50 tuvieron que ser demolidas y 800 personas fueron evacuadas desde sus casas, las que fueron declaradas como inhabitables y compradas por el Estado a modo de compensación, ya que sus dueños no podrían venderlas debido a que éstas carecían completamente de valor comercial. Otras casas y edificios de las zonas cercanas tuvieron que ser impermeabilizados en una costosísima operación que fue pagada a medias por la ciudad y la compañía química Hooker. Algunos estudios epidemiológicos muestran que entre los residentes más jóvenes del Canal Love existe una tasa de cáncer de vejiga y riñón superior a la observada en la población general, una característica que se repite en residentes de otras áreas que han experimentado problemas de contaminación graves, similares a los del Canal Love. La zona se encuentra actualmente rodeada de alambre de púas para evitar que la gente entre al sitio, como una suerte de sepultura gigante que ahora señala claramente que ahí no debe vivir nadie. El desastre del Canal Love es un evento que tuvo un impacto enorme en Estados Unidos y fue en parte el gran responsable para que en 1980 se aprobara la Ley de Compensación y Responsabilidad de Respuesta Ambiental Integral, conocida como la Ley de Superfondos, que estableció un fondo de dinero para ayudar a limpiar los sitios tóxicos y también sentó las bases para establecer la responsabilidad por la liberación de productos químicos tóxicos en el ambiente. De la mano con eso, a inicios de la década de 1980, nació el concepto de justicia ambiental, que se refiere al trato justo y la participación significativa de todas las personas sin discriminación de ningún tipo con respecto al desarrollo, implementación y cumplimiento de leyes, regulaciones y políticas ambientales. Este objetivo solo se entenderá como cumplido cuando todos disfruten del mismo grado de protección contra los peligros ambientales y de salud, y de un acceso igualitario al proceso de toma de decisiones para tener un entorno saludable en el que vivir, aprender y trabajar. Estas buenas intenciones, sin embargo, están lejos de cumplirse. La discriminación ambiental ha sido históricamente evidente en el proceso de selección y construcción de sitios peligrosos, incluidas las instalaciones de eliminación de desechos o la generación de energía. La ubicación de la infraestructura de transporte, incluidas las carreteras, los puertos y aeropuertos, también se ha considerado una fuente de injusticia ambiental que usualmente impactan de manera negativa la vida de quienes son más vulnerables y propensos a que su derecho de vivir en un ambiente limpio y libre de contaminación sea pasado a llevar. En otras ocasiones, este tipo de discriminación ocurre entre países. Actualmente, por ejemplo, se ha comentado mucho el caso de Texaco en Ecuador, empresa petrolera de capitales estadounidenses que dejó tras las operaciones petroleras en la selva ecuatoriana, ejecutadas entre 1964 y 1992, una estela de contaminación y muerte que dio lugar a un histórico juicio en el que la compañía, que se había fusionado con Chevron,
fue condenada por la justicia ecuatoriana a pagar, a modo de compensación por el daño ambiental, la suma de 9.500 millones de dólares. El caso está lejos de zanjarse. Chevron argumenta que Texaco habría ejecutado las labores de limpieza y mitigación que fueron exigidas por el Estado ecuatoriano y culpa por la contaminación a Petroecuador, empresa petrolera que depende del Estado ecuatoriano. A la vuelta de esta pausa, les contaré otra historia de esta naturaleza, que de la mano de un interesante estudio nos muestra el enorme impacto de largo plazo que la desidia e injusticia ambiental puede tener en la vida de aquellos que se ven afectados. La Ciencia Pop cuenta con el auspicio de TCL Group, líder en insumos y equipamiento científico para laboratorios de diagnóstico e investigación. El análisis de ácidos nucleicos y proteínas son procesos claves en la investigación molecular. Por eso, TCL Group nos presenta dos marcas infaltables en tu laboratorio. La marca alemana de espectrofotómetros Implen, que cuenta con equipos para cuantificación en cubetas y nanovolúmenes, que gracias a su diseño avanzado es libre de calibración y que incorpora una pantalla touch de uso intuitivo. Asimismo, la marca inglesa de fotodocumentadores UVTech nos trae su versátil gama de equipos capaces de registrar y cuantificar biomoléculas mediante colorimetría, quimioluminiscencia, fluorescencia y epifluorescencia. Todo esto a través de una tecnología de captura de imágenes que es muy innovadora y que permite optimizar la relación entre la señal y el ruido. Confía tus resultados a los expertos. Para más información, visita la página www.tclgroup.cl, donde encontrarás la solución ideal para tu investigación. TCL Group, 25 años al servicio de la ciencia. El 27 de marzo de 2019, la Corte de Apelaciones de la ciudad de Umeå, en Suecia, anunció su veredicto sobre la disputa relacionada con la empresa minero-metalúrgica sueca Boliden y un incidente ocurrido en la ciudad de Arica, en el norte de Chile, a mediados de la década de 1980. El tribunal sueco concluyó que la empresa no estaba obligada a pagar una indemnización por daños y perjuicios, como lo piden los habitantes de la ciudad de Arica, debido a que las acusaciones se refieren a hechos que habrían prescrito. Una cosa de tiempo. Boliden ha declarado que tanto las autoridades suecas como las chilenas fueron informadas sobre los acontecimientos que tuvieron lugar en Arica desde el año 1984 y que ellos, como empresa, no podían prever lo que ocurriría. Las empresas metalúrgicas procesan una serie de metales y otras sustancias diferentes que en muchos casos son tóxicas y peligrosas para el ambiente, pero que una vez refinadas constituyen un recurso valioso para las operaciones de extracción. Así, los productos residuales de una empresa son, a menudo, las materias primas de otra empresa. Los lodos de fundición son uno de esos productos residuales derivados de las actividades mineras que contienen cantidades variables de metales como oro y plata y que pueden ser extraídos desde ahí. Boliden producía una gran cantidad de lodos que provenían de una planta de arsénico asociada a la mina de cobre ubicada en la ciudad de Rönnskär y enviaba esos lodos a otras empresas que podían extraer desde ahí metales preciosos. El objetivo principal de esta práctica es, en teoría, minimizar la cantidad de residuos finales que deben eliminarse, los que en muchos casos son extremadamente tóxicos y están compuestos principalmente por metales pesados. Entre 1984 y 1985, la empresa Boliden exportó un total de aproximadamente 20.000 toneladas de lodos de fundición de su planta de cobre en Rönnskär a la empresa chilena Promel, en la ciudad de Arica. El lodo de fundición era un residuo que provenía de la planta de arsénico de Rönnskär y contenía, entre otras sustancias, arsénico, plomo, hierro, oro y plata. A principios de la década de 1980, se estableció que no había suficiente capacidad en los procesos de la planta de Rönnskär como para hacer uso de los lodos de fundición, por lo que se consideraron varios medios alternativos para tratar el material, uno de los cuales implicaba que otra empresa se hiciera cargo de esa operación. Boliden contactó por primera vez a Promel en 1983
y certificó en teoría que esta empresa poseía las capacidades técnicas y operativas para procesar los lodos. Posteriormente, las partes firmaron un acuerdo para que los lodos de fundición fueran comprados por Promel y exportados a las instalaciones que esta empresa tenía en la ciudad de Arica, en el extremo norte de Chile. Chile es un país con una reconocida tradición en la minería del cobre, y Promel tenía muchos años de experiencia en la extracción de arsénico. Una vez comprado el material, Promel procesaría de forma independiente los lodos de fundición y produciría dos productos principales: arsénico crudo y algunos minerales de oro y plata que podían venderse a otras empresas metalúrgicas. Las instalaciones de Promel, que estaban situadas en una zona industrial junto al desierto de las afueras de Arica, parecían ideales para este propósito. El 21 de marzo de 1984, Promel envió una carta al Servicio Nacional de Salud de Chile solicitando el desaduanaje de una muestra de 48 kilos descrita como barros con contenidos metálicos que habían sido enviados por la empresa Boliden. El resumen de composición que acompañaba la solicitud indicaba que la muestra tenía 8 gramos de oro por tonelada y 110 gramos de plata por tonelada, además de otros metales pesados. En ese análisis de composición, el elemento más abundante era el arsénico, con 175 kilogramos por tonelada. Boliden envió 3 embarques de lodos de fundición con un contenido metálico como el descrito, el primero en agosto de 1984, el segundo en noviembre del mismo año y el tercero en julio de 1985. En total, Boliden envió 19.139 toneladas, que contenían en total 3.350 toneladas de arsénico. Todo este proceso contó con los permisos correspondientes de las autoridades sanitarias suecas y chilenas, que estaban informadas de la cantidad de arsénico presente en los lodos. Después de la tercera entrega, la comunicación entre Boliden y Promel cesó. Una de las cosas desconcertantes de este caso es que se desconocen los detalles exactos del contrato entre Boliden y Promel. El 9 de octubre de 2019 le escribí directamente a Boliden para preguntar por este caso y específicamente por la naturaleza de la transacción, tratando de entender quién había sido el comprador y quién el vendedor, ya que la información existente era muy confusa. La respuesta de Klaus Nilsson, el director de comunicaciones del grupo Boliden, fue que esta empresa pagó solo el transporte del material a Chile y que no tenía información con respecto a los contratos. Sin embargo, esta información contrasta con la obtenida de un informe elaborado por el Parlamento Europeo, que determinó que era un hecho indiscutible que Boliden le pagó a Promel 10 millones de coronas suecas, aproximadamente 1 millón de euros, por hacerse cargo de los lodos. Sin embargo, Promel no se hizo cargo y solo fue capaz de procesar 120 de las 19.139 toneladas de lodos, y más tarde se determinó que esta empresa carecía tanto de la tecnología como de los especialistas necesarios para procesarlos. A pesar de que estas deficiencias se conocieron antes de completar los envíos, Boliden de todas maneras decidió enviar las 19.000 toneladas de lodos a Chile. Al respecto, un tribunal sueco señaló que consideraban notablemente negligente por parte de Boliden haber continuado la relación con Promel, después de darse cuenta de que los lodos exportados terminarían inevitablemente sin ser procesados y acumulados en algún lugar de la ciudad de Arica, a la intemperie y en las cercanías de áreas ya pobladas, algo que jamás habrían hecho en Suecia. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. 19.000 toneladas de lodos, que contenían 3.350 toneladas de arsénico, quedaron abandonadas en un sitio fiscal llamado Sitio F. Lentamente la ciudad de Arica comenzó a crecer y sin que nadie lo advirtiera, sin que nadie lo hiciera notar, a mediados de la década de 1990 se construyó una urbanización con viviendas sociales que colindaba con el Sitio F. Las personas que fueron a vivir ahí jamás fueron informadas de la naturaleza de sus vecinos y las familias utilizaron parte del material abandonado para construir o ampliar las áreas de patio de sus casas. Los niños jugaron con los lodos, que se habían convertido en una arenilla fina que era usada para deslizarse como si fueran pequeñas dunas de arena o eran moldeadas como arcilla. Como consecuencia de dejar los residuos al aire libre y descubiertos, las consecuencias sanitarias y ambientales
habían sido catastróficas. En 1998, el gobierno chileno estimó que aproximadamente 5.000 personas habían estado expuestas a toxinas peligrosas. Además, en 2009, el gobierno chileno también reconoció que la zona estaba muy contaminada por metales pesados tóxicos. A lo largo de los años, la comunidad ha hecho solicitudes de ayuda y remediación a Boliden, la compañía sueca y el Estado también. Boliden se ha ofrecido a poner a sus expertos a disposición de las comunidades sobre la base de que la comunidad pagaría por sus servicios, incluidos sus vuelos en clase ejecutiva a Chile. Como resultado, las comunidades no han aceptado esta oferta, ya que no tienen las condiciones financieras para hacerlo. Las consecuencias de la contaminación por metales pesados son difíciles de medir de manera precisa y muchas veces solo aparecen con los años. Por lo mismo puede resultar sumamente desafiante demostrar la relación de causalidad entre la contaminación y los efectos en la población. Ese, de hecho, ha sido el argumento de Boliden, que insiste en que no se ha demostrado que los residuos exportados a Chile tengan algo que ver con los niveles de plomo y arsénico en la sangre de quienes han vivido cerca del sitio F. La lucha de los habitantes de Arica para tratar de obtener justicia en este caso han resultado completamente infructuosos. A fines de la década de 1990, una organización no gubernamental presentó una demanda en contra de Promel y también del Estado chileno, juicio que se extendió hasta el año 2007, cuando la Corte Suprema de Chile falló a favor de las comunidades. Sin embargo, para esa fecha, Promel se había declarado en quiebra. Los dueños de la empresa obtuvieron 1 millón de euros por dejar los residuos abandonados, sin procesarlos, y solo unas pocas víctimas fueron compensadas económicamente por parte del Estado. Finalmente, los residuos tóxicos ricos en arsénico y plomo fueron trasladados en camiones abiertos a otro sitio, quedando a escasos 600 metros de otra urbanización que se encuentra a las afueras de Arica. Los residuos están actualmente rodeados por un cierre perimetral, pero siguen a la intemperie. Se sabe que la exposición a metales pesados puede asociarse con mayores tasas de varios tipos de cáncer, pero estos no son los únicos efectos medibles, ya que también se sabe que la exposición a metales pesados temprano en la vida de una persona puede afectar de manera significativa su desarrollo cognitivo y desempeño. El año 2015, el economista chileno Tomás Rau, doctor en economía de la Universidad de California en Berkeley y académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, presentó junto a Sergio Ursúa y Loreto Reyes un estudio titulado Exposición temprana a residuos peligrosos y logros académicos, evidencia de un caso de negligencia ambiental. En este estudio, se estimaba el efecto de la exposición temprana a desechos tóxicos en el rendimiento académico, y para esto se analizó información de individuos que asistían a la educación primaria y secundaria en las escuelas de Arica, y se implementaron modelos especiales para analizar de manera robusta la relación entre el lugar de residencia y de las escuelas con respecto a las áreas contaminadas y el desempeño académico. Los autores del estudio estimaron que entre más lejos se encontraba una escuela del sitio F, más incrementaban los puntajes en las pruebas de lenguaje y matemáticas con respecto a aquellos que vivían más cerca. Por otro lado, el uso de muestras de sangre georreferenciadas y el cruce de estos datos con los registros de ingreso y trabajo determinaron que los niños que vivían en el área cercana al sitio F y que tenían en su sangre altos niveles de plomo y arsénico iban a perder hasta $60.000 de ingresos en el curso de su vida como resultado de la exposición temprana a estos residuos tóxicos y el impacto en su desempeño escolar y posibilidades de desarrollo profesional. En la primavera de 2019, un tribunal en el norte de Suecia determinó que, en efecto, la ley sueca debería aplicarse al caso, pero que al mismo tiempo las reclamaciones de las víctimas habían prescrito y por lo tanto no se consideraría el fondo del asunto. Según la legislación sueca, una reclamación se convierte en una demanda que ha prescrito 10 años después del acto negligente que dio lugar al supuesto daño. El acto negligente en este caso fue la decisión de Boliden de exportar los desechos a Chile, hechos que tuvieron lugar entre 1984 y 1985. Este caso es un ejemplo de discriminación ambiental entre países, con una empresa que jamás se habría atrevido a hacer en su territorio lo que hizo en otro país. Por otro lado, las autoridades chilenas actuaron de manera negligente y permisiva,
y los dueños de Promel obtuvieron enormes ganancias económicas por un trabajo que nunca tuvieron contemplado hacer y cuya avaricia ha marcado la vida de quienes fueron vecinos del sitio F. Que esta historia sirva como ejemplo de lo que nunca más debemos dejar que ocurra en ningún país. Bueno, y así con moraleja termina la historia del día de hoy. Espero que la compartan y la comenten. Yo como siempre me despido con mis agradecimientos a mis queridos Patreons: Manuel Morales, Fernando Rode, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, Nicolás Martínez, Felipe Mazanes, Nicolás Cabello, Sandra González, Sebastián Umaña, Diego Torres, Eugenio Gracet, Carolina Valle, Berurín Illeco, Cristóbal Moene, la familia Serpa Rebolledo, Juan Berlinger, Pablo y Milesita Villalobos, José Mtanús, Ana María Alarcón, Rosario Calderón, Michael Cavalar, Pedro Castillo, Adrián Cataldo, Matute y Consu, Candelaria Pimentel, Florencia García, el EC Podcast, Keiichi Minamoto, José Luis Ulloa, Dania Sepúlveda, Alex Gutiérrez, Amanda Larraín y Pedro El Bebo Jorquera. Ustedes, que estén muy bien, cuídense. Recuerden seguir usando su mascarilla cubriendo boca y nariz, lávense las manos y, por supuesto, vacúnense cuando les corresponda y conversen con aquellos que todavía no han querido vacunarse. Y como siempre, que la ciencia los acompañe.